Buenos días, gloria al Señor. Dios le bendiga en esta mañana del lunes, en la cual nos encontramos nuevamente para interactuar y compartir una reflexión para esta semana. Y estamos contentos pues de otra nueva oportunidad que el Señor nos da, de vida, de salud, para seguir luchando, seguir intentando, aleluya, poniendo la mirada en el Rey de Reyes y Señores de Señores. Dios le bendiga a todos por siempre hacer ese esfuerzo y estar conectado al Templo Fuente de Salvación. Gloria a Dios. Y la reflexión para la semana. El título de esta reflexión: la culpa. Aleluya. La culpa. Y para iniciar la reflexión quiero compartir una ilustración breve, bien breve. Dice: estaba una zorra con mucha hambre y al ver colgada un delicioso ramo de uvas, quiso atrapar este ramo de uvas, pero con la boca. Intentaba y no podía. Pero el detalle es que la zorra quería lograr alcanzar el ramo de uvas, pero con la boca. Lo intentó muchas veces. Se caía, se raspaba, se golpeaba. Mas no pudiendo alcanzar el ramo de uvas, se alejó diciendo: ni me agrada las uvas, y para colmo es de color verde que no me gusta. Y se fue. Interesante. Nunca trates de culpar a los demás por lo que no has podido alcanzar. La culpa es el tema para este lunes. Cuando hablamos de la culpa, tenemos que pensar en diferentes aspectos con relación al tema de culpa. El humano pasa años tratando de tranquilizar su conciencia y evitar enfrentarse a la realidad sobre la culpa. Pero los hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, reconocemos nuestra culpa, aceptamos nuestros errores y buscamos la forma de liberarnos del peso de culpa. Hablar del tema de la culpa, ¿usted sabe qué significa la palabra culpa? Gloria a Dios. El término culpa significa falta, delito, responsabilidad, un sentimiento de pecado, maldad o conducta incorrecta. Así que cuando hablamos de culpa, estamos hablando de un mal proceder. Normalmente siempre es importante reconocer nuestra culpa y que los demás no nos señalen nuestra culpa. Pero también es importante entender que no es bueno culpar a los demás cuando el defecto o el error es de nosotros. Aleluya. Ahora, ¿desde qué edad podemos reconocer nuestra culpa? ¿O desde qué edad podemos entender que alguien está cometiendo un error y señalarlo con una culpa? O que reconozca o que entienda que debe de aceptar su culpa. Ok. Reconocer la culpa desde la edad en que nosotros podamos distinguir el bien y el mal es importante. Aleluya. ¿Cómo saber si alguien reconoce, entiende o sabe que es culpa? Desde que esa persona puede identificar o distinguir el bien y el mal. Por eso yo, para bautizar a un niño, primero consulto a sus padres y segundo, trato de hablar con él o ella para ver si entiende o capta cuál es el error o la vida de pecado en que Dios va a perdonar a través del bautismo. Entonces es importante que la persona sepa distinguir entre el bien y el mal. Yo quiero en esta mañana del lunes enfocarme en dos aspectos de la culpa: la culpa real y la culpa ficticia. Sí, quiero hablar sobre la culpa real y la culpa ficticia. ¿Por qué? Los sentimientos de culpa, ya sean reales o ficticios,
puede manifestarse de diferentes maneras en cada persona, porque todos somos diferentes y el ser humano es un ser complejo. Aleluya. Sí, los sentimientos de culpa varían entre diferentes personas, dependiendo de esta persona, dependiendo de su característica, dependiendo de su comportamiento, dependiendo de su forma de ser, de su forma de actuar. Entonces, quiero mencionar diferentes formas en que se puede manifestar la culpa, ya sea reales o ficticias. 1. Autocastigo. La persona se castiga negándose a alimentarse, a usar ropa u otros elementos que el hombre necesita o la persona necesita diariamente. 2. Compensación. La persona trata de aliviar su conciencia con buenas acciones. Yo solo lo voy a mencionar. Usted reflexione. 3. Conducta ejemplar. La persona procede en forma dócil y correcta para ocultar sus verdaderos sentimientos íntimos de culpa. 4. Dolencia corporal. Se manifiesta con reacciones de fatiga y dolores de cabeza. 5. Expectaciones de censura. La persona cree que quienes lo rodean lo van a censurar y condenar. Cree que todo aquel que lo ve le quiere hacer un mal. 6. Hostilidad. La persona es hostil para con el prójimo por causa de su propio sentimiento de culpa. 7. Hundirse más. La persona se entrega más y más a los actos incorrectos como autocastigo, procediendo para herir su sentimiento por la culpa y sentirse derrotado. 8. Proyección y críticas indebidas. La persona critica continuamente a los demás y les atribuye las faltas y defectos que hay en su propia vida. Y 9. Sensación de depresión. La persona se acusa continuamente produciendo graves sensaciones de depresión. ¿Por qué? Porque no ha identificado que su vida está llena de culpa, ya sea una culpa real o una culpa ficticia. Cuán importante que sepamos identificar esto, bendito el Señor. Ahora, vamos a ir definiendo y desglosando los dos puntos, la culpa real y la culpa ficticia. Vamos a iniciar por la culpa real. ¿Qué es la culpa real? Es la sensación de vileza. Cuando hablo de vileza es que nos sentimos viles. Es la sensación de vileza, maldad por transgredir las ordenanzas de Dios. Así que cuando alguien está experimentando aquel sentimiento de no obedecí a Dios, hice lo incorrecto, no he cumplido la palabra, tenía que hacer esto que dice la Biblia y no lo he hecho, estoy cayendo en culpa real. Y le muestro un versículo en el libro de Génesis capítulo 3. Ya los primeros pobladores de esta tierra estaban en el huerto de Edén, y estando en ese lugar, dice la Biblia que tenían total libertad para andar, comer. Solo había un lugar que no podían probar, lo que estaba en el medio del huerto. Pero dice en el capítulo 3, verso 8 al 11, y yo lo voy a resumir, no lo voy a leer. 4 cosas importantes. Génesis capítulo 3, verso 8 al 11. Primero, oyeron la voz de Dios que se paseaba sobre el huerto. Segundo, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Tercero, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuarto, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estos 4 puntos que acabo de mencionar nos demuestran a nosotros que Adán y Eva se sentían culpables por algo que habían hecho. Dios no lo estaba culpando. Era una culpa real, porque habían cosas que Dios había dicho, no coman de tal árbol, y comieron. Al comer de esto o al experimentar la desobediencia, oyeron la voz de Dios, que era natural pasearse en ese lugar, y se sintieron incómodos y se escondieron. Cada vez que alguien se esconde por alguna razón, hay algo que está pasando. Ellos estaban desnudos,
Se enteraron que estaban desnudos, se fijaron que estaban desnudos y se escondieron. Pero ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? No era la experiencia externa, sino interna, por la desobediencia al Señor. Este tipo de culpa se convierte en un gran peso sobre el alma, al punto que sentimos presión y necesidad de recurrir a Dios en arrepentimiento para buscar libertad. Cada vez que sentimos la culpa real, necesitamos buscar a Dios. Si nos quedamos tranquilos, si decimos, bueno, esto va a pasar, si le damos tiempo al tiempo, si dejamos que el tiempo se encargue de esto, el tiempo no se va a encargar. Porque la culpa real es algo interior. Aleluya, es algo espiritual que solo Dios nos puede liberar de esto. ¿Cómo se libra? Cuando yo reconozco mis errores y me arrepiento de corazón, sinceramente. O si no conozco a Dios, nazco de nuevo. Como dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no voy a hacer lo mismo de antes. Aleluya. Ya no voy a caer en el mismo error de culpa real, sino que voy a enfrentar y sé que si hago esto voy a desobedecer a Dios, lo voy a evitar y voy a tomar otro rumbo. Ahora, no somos ángeles, no somos seres creados espirituales, somos de carne y hueso. Aleluya. Y esto, la naturaleza natural, la naturaleza de pecado, entrará en conflicto con la nueva naturaleza, la nueva criatura. Y habrá, hermanos, amigos, habrá un conflicto interno. Queriendo hacer el bien, no lo hace. Sabiendo que hay que hacer esto y no lo hace. Ese conflicto, entramos en ese ambiente. Aleluya. ¿Por qué? Porque este ser, la naturaleza humana, quiere regresar a esa experiencia que no le agrada a Dios. Por eso dice la Biblia, Primera de Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay remedio para la culpa. Aleluya. Hay remedio para esa culpa real. Y es Jesucristo. Él nos limpia de todo mal y nos hace nueva criatura. Ahora, cuando hablamos de la culpa ficticia, ¿qué es la culpa ficticia? Es un sentimiento de culpa no espiritual, sino emocional, donde no podemos desprendernos de los sentimientos de culpa y pedimos a Dios perdón continuamente por algunos pecados y no logramos librarnos de él, porque el sentimiento de culpa y de vileza está constantemente ahí. Y quiero ahondar un poco en este punto. La culpa ficticia no es algo espiritual, es algo emocional. Y ese sentimiento de culpa, ya Dios me perdonó, pero yo estoy constantemente pidiendo perdón por eso. Y yo siento el perdón de Dios, siento la tranquilidad de Dios, pero constantemente estoy pidiendo por lo mismo, por lo mismo. Entendamos, Dios perdona una vez y para siempre. Y el perdón de Dios es permanente, porque Dios no se acuerda de nuestros pecados. Dios olvida de nuestros pecados. La Biblia dice que Jesús vino para quitar, borrar nuestra culpa. Pero la culpa ficticia, ¿por qué digo que es algo emocional? ¿Dónde se produce? La culpa ficticia se produce o tiene su base en las experiencias de niñez. La causa más frecuente de la culpa ficticia es la conducta de los padres, los tutores o las personas más influyentes del pequeño, caracterizado por conducta de condenar. Hay una conducta condenatoria. Siempre se está condenando al niño. Hay una conducta de censurar. Siempre hay censura. Eso no, eso no, eso no, no se puede. No, no, no. Y la conducta acusatoria. Tú fuiste, tú siempre eres malo, tú no sirves. Este tipo de conducta de estos tres factores afecta al niño y crea culpa ficticia, haciendo al niño que se sienta culpable o una persona indigna. Interesante. Ahora, cuando hablamos de esto, de la culpa ficticia, yo me remonto a la Biblia y pienso en José. Aleluya. José, uno de los patriarcas. Aleluya. Y voy a ir rapidito. José lo trataron mal.
no lo querían. Le hacían bullying llamándole que era un soñador. Lo querían matar. Lo vendieron. Tuvo muchas experiencias en Egipto. Y se reencuentra con sus hermanos. Pero cuando se reencuentra con sus hermanos, él no se identifica diciendo yo soy José. Sino que, primera cosa, y por eso digo, en José había una culpa ficticia. Sus emociones estaban golpeadas. ¿Por qué? Génesis capítulo 42, verso 7 dice que le habló a sus hermanos ásperamente. Génesis capítulo 42, verso 9 dice que los acusó de espías. Les hizo una acusación. Génesis capítulo 42, verso 17 dice y los metió presos en la cárcel. Entonces estos tres factores me enseñan a mí que emocionalmente José estaba mal. Y en él había una culpa ficticia. ¿Por qué? Génesis capítulo 42, verso 24 nos dice y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Interesante. Se apartó de ellos y lloró. Aunque lloró José, no confesó que era su hermano. Ese llanto se estaba desahogando. ¿De qué se estaba desahogando José? De la culpa ficticia. Se sentía culpable porque lo habían tratado mal. Él quería tal vez vengarse, pero en su corazón no estaba eso. Ese era el sentimiento humano, la característica humana. Cada vez que hay una culpa ficticia, tenemos que buscar ayuda, porque es un problema emocional que necesitamos libertad. Reflexión para la semana. ¿Has actuado con culpa ficticia? ¿Vives constantemente pidiéndole perdón a Dios por algo de hace 5, 7, 10, 15, 20 años? ¿Todavía te retumba en tu mente y en tu corazón ese hecho? Bueno, arrepiéntete como debe ser. Busca el rostro de Dios, pero no es correcto vivir con una culpa ficticia. Jesucristo vino para hacernos libres, aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La culpa ficticia nos daña como pareja, como hijo de Dios, como hermano, como trabajador, como todo, como ser humano. Dios le bendiga. En el nombre de Jesús. Reflexión para la semana.